Yo soy Richard Gonel y estoy aquí todos los sábados de 11 a 12 del mediodía, invitándolos a todos ustedes que compartan nuestro contenido y que mantengan siempre esa sintonía, reiterándole las gracias por permitirnos llegar hasta sus hogares con estos grandes contenidos que podemos ofrecerle a través de esta planta televisora. Esta planta televisora que también ya tiene emisora de radio, LIA FM. Pueden buscarla también en todo el internet, en todas las redes sociales, sintonizarla también. LIA FM es otro emprendimiento más del grupo Hilando Fino y del propietario de esta planta televisora, Salvador Holguín. Miren, señores, tenemos otro tema que ha estado muy caliente durante esta semana y que se va a seguir prolongando el tema, va a seguir estando caliente, quién sabe hasta cuándo. Y es la propuesta de reforma constitucional que está promoviendo el presidente de la República, Luis Abinader. Es un tema de propuesta, o es una propuesta, perdón, que permite o permitiría a los dominicanos tener una garantía sobre cada uno de los servicios y los temas importantes de la República Dominicana, sobre todo la justicia, porque en esa reforma el presidente establece un pacto por el agua, el pacto energético, eléctrico, una serie de situaciones que impactan al ciudadano, que impactan la vida nacional y que podrían de una vez y por todas crear un mecanismo integral que nos garantice un desarrollo sostenido, pero que también nos garantice a los dominicanos y dominicanas que cada 4 años no va a venir un presidente o un partido político a jugar con los recursos del Estado. Los pocos empleos que se han recuperado. Tema, una reforma fiscal que pueda darle un compromiso a los partidos políticos, a los presidentes y a los políticos en sentido general, un compromiso, y que ese compromiso no pueda ser desviado bajo ningún sentido. Eso es lo que procura el presidente de la República con la propuesta de esta reforma constitucional. Por primera vez en la historia se está proponiendo una reforma constitucional que no es para manipular el voto, que no es por apetencias personales, porque las pasadas reformas constitucionales que se han hecho en este país han sido para promover una reelección o para diseñar un saco a la medida de los gobernantes de turno. Eso es lo que los dominicanos hemos visto, a eso es que los dominicanos hemos asistido. Entonces nosotros vemos una oposición muy efervesciente, muy enérgica en contra de esta reforma constitucional, que les repito, es una reforma que se quiere hacer para beneficio del país. Una reforma para beneficio de los dominicanos. Y si ustedes ven o escuchan las posiciones de la oposición, ustedes se van a dar cuenta que simple y llanamente ellos buscan defender sus intereses personales, los intereses partidarios, dejando de lado el interés común, el interés del pueblo. Y así no podemos. Miren cuáles son las figuras
del CES, del Consejo Económico y Social, que interviene en estos debates. O sea, todos van ahí, convergen en una sola posición: defender los intereses personales, mientras el presidente busca hacer una reforma integral que defienda los intereses del pueblo, que defienda los intereses de la gran mayoría, los intereses comunes de los dominicanos y dominicanas. Estos degradadores del sistema político van ahí a discutir solamente la defensa de sus posiciones personales y políticas. Y ustedes escuchan al presidente Leonel Fernández oponerse a la reforma constitucional, cuando en este país los dominicanos recordamos muy bien que ha sido el mayor violador de la Constitución. Pero hay algo que a mí me llama mucho y me llama poderosamente a la atención sobre el tema de reforma constitucional. Y yo veo que el punto donde se crea más fricción, el punto de más conflicto, es el punto donde se pretende establecer un ministerio público independiente. ¿Y por qué le tienen miedo a esto? O sea, es mi gran pregunta, y la pregunta que cada dominicano y dominicana se estaría haciendo en este momento: ¿por qué le tienen miedo a un proceso de reforma constitucional donde se establezca por ley la independencia del Ministerio Público? Porque ahora no, ahora tenemos la voluntad de un presidente que pretende actuar con transparencia de frente ante el pueblo dominicano, que le prometió al pueblo dominicano la independencia del Ministerio Público y ha asumido ese compromiso. Pero mañana puede venir otros, como los que estuvieron en el pasado, y agarrar un procurador general de la República y ponerlo ahí miembro de su partido o miembro de los más importantes organismos de su partido, para que favorezca las decisiones y para que se ponga una venda en los ojos ante los temas de corrupción. Eso pretende la oposición de este país. Lo que ellos están haciendo no lo están haciendo porque le favorece al país que no se haga una reforma constitucional. Eso es mentira. Lo que pasa es que todavía aquí existe la idea, existe el concepto de que esto es una finca y que esos partidos se han convertido en corporaciones familiares, corporaciones empresariales. En eso se ha convertido la mayoría de los partidos de este país, en corporaciones empresariales. No es verdad que están defendiendo los intereses del pueblo dominicano. Eso no es verdad. Aquí el único que está interesado en que las cosas se hagan con transparencia y que la Constitución se pueda ajustar para que garantice la verdadera integridad de los recursos públicos y que garantice la eficiencia del servicio al pueblo dominicano y que los recursos nuestros, los recursos del Estado, no sean desviados de manera indiscriminada, es el presidente Luis Abinader. Es el único que tiene ese compromiso y que tiene esa idea en su cabeza. Después la oposición de partidos que se han convertido en corporaciones familiares no pretenden eso, están buscando sus beneficios personales, defendiendo sus beneficios personales. Escuchar a Leonel Fernández, a Margarita Cedeño y a esos personajes oponerse
a una reforma de esta naturaleza, es lo mismo que han hecho durante todo el tiempo que ejercieron el poder: golpear al pueblo, llevarse los recursos del Estado y dejarnos a nosotros marginados, limitándonos la calidad de los servicios. Porque todo ese dinero que se ha llevado del Estado, lo único que ha hecho es limitar la calidad de nuestros servicios, limitar nuestro desarrollo, la eficiencia del Estado. Entonces yo quiero pedirle al pueblo dominicano, que es el pueblo que tiene que empantalonarse, es el pueblo quien debe exigir, y al presidente yo entiendo que debe utilizar otros recursos, que el presidente debe optar por el referéndum, utilizar otro tipo de recursos, donde el pueblo participe directamente sobre este tipo de debates, sobre este tipo de temas, porque es a nosotros que nos interesa directamente. Cuando usted reúne al Consejo Económico y Social de este país, usted está reuniendo a los empresarios a debatir sus intereses, y debatiendo sus intereses no vamos a lograr nada en beneficio del país, porque ellos van a debatir y a defender sus intereses, no los intereses del país. Son corporaciones. Aquí los partidos políticos se han convertido en corporaciones empresariales. Y eso no puede seguir así. Eso no puede seguir así. Hay una cosa sí que me llama, que me da satisfacción. Hay algo que me da satisfacción, ¿y qué es? Que yo veo que cada vez que uno de estos personajes abre la boca para hacer este tipo de oposición, o más bien de chantaje, cada vez que yo veo que abren la boca para hacer estos chantajes al Estado y argumentar cosas que a veces no tienen sentido, porque es como si estuvieran repitiendo lo mismo que en principio habían propuesto al pueblo dominicano desde el 96 hasta la fecha. Es como si estuvieran repitiendo el mismo guión, con la diferencia de que hoy día ya el pueblo dominicano y el mundo cuenta con la tecnología. ¿Para qué? Para que los que tenemos o los que tienen poca memoria, si no recuerdan la cosa, pueden acudir a una plataforma digital y ahí ver un video que les recuerde, o buscar los escritos en periódicos nacionales digitales, y ahí encuentran la información que les recuerda lo que ha pasado desde el nacimiento de la República Dominicana hasta el día de hoy. Entonces yo noto que cada vez que uno de estos personajes abre la boca, lo que hacen es que unifican las opiniones de los internautas a través de las redes sociales en torno a la figura presidencial. Y parece que ellos no ven los comentarios de las publicaciones de sus noticias, no sé, parece que no lo están leyendo, porque cada vez que abren la boca, lo único que hacen, y eso es positivo para el país, y quiere decir que el país, que los dominicanos, estamos en cualquier modo, estamos utilizando nuestra memoria, estamos utilizando nuestros recuerdos. Quiere decir que los dominicanos nos estamos preocupando por los temas importantes de este país, que los dominicanos sabemos quiénes se han llevado el erario público, que los dominicanos y dominicanas sabemos quiénes tienen fortunas que no pueden justificar en este país. Por eso cada vez que uno abre la boca, por dificultades que pueda tener el presidente o que pueda tener el gobierno, unifican la opinión del pueblo dominicano en torno a las posiciones que está asumiendo el presidente Luis Abinader. Y yo quiero dejarle esto como reflexión a la oposición dominicana, que obviamente ellos no van a escuchar, porque a ellos no les interesa eso. ¿Quién soy yo, diría cualquiera de ellos, para dejarle esto como reflexión
a ellos. ¿Quién soy yo para que ellos puedan o temperar un comentario que nosotros hagamos acá? Pero ustedes sí, el pueblo dominicano sí. El pueblo dominicano sí, porque el pueblo dominicano conoce. Y los dominicanos, lo que tenemos, lo que pudiéramos tener dificultades de memoria, solamente tenemos que acudir a una plataforma digital y ver ahí un resumen de la historia, sobre todo de la historia más reciente. Y en virtud de eso, nosotros asumir las posiciones que nos garanticen a nosotros la integridad de nuestro pueblo. No podemos permitir que aquí se sigan asumiendo posiciones y tomando decisiones solamente para garantizarle las fortunas a esos grupos empresariales y a esas corporaciones llamadas partidos políticos. No podemos permitir que eso siga sucediendo, porque son corporaciones. Desen cuenta que en esos partidos políticos las posiciones se entregan por sucesiones. El papá fue diputado, bueno, el hijo tiene que ser diputado, la hija diputada, el papá fue presidente, bueno, el hijo tiene que ser presidente, o el nieto, el sobrino, el tío, o sea, toda la descendencia. Porque han convertido eso en sucesiones. Y en nombre de la democracia de este país, se han hecho toda la diablura posible. En nombre de la democracia de este país y en nombre de la miseria y la pobreza, se han hecho todas las diabluras posibles en este país. Ahí nosotros vamos a seguir permitiendo eso. Entonces, esta gran interrogante, ¿por qué le tienen tanto miedo a que la justicia sea independiente? ¿Por qué existe este temor? Y tienen el descaro tan fuerte. Y no voy a seguir repitiendo el nombre ni los nombres. ¿Por qué? Porque también aquí se da una situación que nosotros hemos estado analizando últimamente. Y es que aquí a veces tú no sabes contra quién lucha, ni contra quién tú dices un comentario que en vez de afectar directamente a la persona que está cometiendo la infracción, a veces te afecta a ti. Porque tú aquí ahora mismo se está dando una situación de que a veces tú no sabes quién está en el gobierno y quién no. O quién hoy es opositor y mañana está en el gobierno. ¿Quién tiene poder en el gobierno que está en la oposición? Aquí a veces es difícil entender eso. Ahora mismo es un poquito complicado entender esa situación. Pero yo entiendo que es un poquito descarado escuchar personas decir que no es necesario hacer una reforma constitucional porque ya la misma Constitución establece esa condición de independencia del Ministerio Público. Cuando todo el mundo sabe, es como jugar, es como una especie de juego con la inteligencia del pueblo dominicano, una especie de juego, una especie de maraña. Bueno, estos idiotas, ¿qué van a saber ellos? ¿De qué se van a acordar estos idiotas? Estos idiotas no tienen la capacidad para recordarse de que los procuradores pasados eran miembros de mi comité central o eran miembros de mi comité político y eran elegidos con un dedo, eran elegidos por mí, lo pongo ahí para que me favorezca y me pongo cada pieza en términos de justicia en el lugar donde se pueda crear una situación de impunidad. Pareciera, señores, pareciera que ya la oposición de este país, o el sistema político, porque tampoco no quiero limitarme solamente a la oposición,
pareciera que el sistema político agotó ya sus recursos de propuesta viable de desarrollo de este país. Parece que agotó sus recursos, porque tú ves una persona que para mí son brillantes en términos de desarrollo personal, en términos de profesionalidad y ese tipo de cosas. Para mí son brillantes, para mí son académicos brillantes. Y tú escucharlo, repetir argumentos que ya en pasado lo agotaron, y tú verlo repetir ese tipo de cosas, ese tipo de argumentos, es como un poco incómodo. Es como tú sentir que están jugando contigo, que te quieren tomar el pelo. ¿Y por qué tenemos un ex procurador preso? ¿Alguien sabe por qué? ¿Algunos de ustedes saben por qué hay un ex procurador preso? Porque yo me imagino que todo el pueblo dominicano sabe. Bueno, tenemos un ex procurador preso porque alguien lo puso ahí para diseñar los casos de justicia a su modo. Y ese ex procurador, en vez de hacer su trabajo, se dedicó a enriquecerse de manera ilegal, de manera ilegítima, aprovechando los problemas de la justicia para hacerse millonario, no para solucionarlo, sino para hacerse millonario. Y lo pusieron ahí para diseñar muñecos, como decimos por aquí, por la línea fronteriza. Para diseñar muñecos. Entonces eso es lo que se pretende evitar con una reforma constitucional que propone el presidente Luis Abinader. Y yo creo que ellos deberían ser los más interesados en que se haga esta reforma constitucional, porque pudiera esta reforma darle vida al desacreditado ya sistema de partidos políticos de este país y a los tantos rostros de nuestro sistema político que nos tienen cansados, que nos tienen exhaustos. Rostros que honestamente el pueblo dominicano quisiera que desaparecieran, no de la política, sino de la faz de la tierra. Porque tenemos que ser sinceros, tenemos que ser honestos. Hay rostros en la política, en nuestro sistema político, que la gente quisiera que desaparecieran, no de la política, sino de la faz de la tierra, y pudiera ser inhumano y pudiera ser anticristiano decir este tipo de cosas. Pero esa es la verdad. Porque nosotros estamos en la calle diario, nosotros somos de barrio, nosotros somos de pueblo. Nosotros escuchamos las expresiones a diario. Nosotros escuchamos las expresiones, nosotros recogemos las impresiones de la gente en la calle. La gente que durante años, décadas, los robos del Estado le han limitado la calidad de sus servicios. Nosotros recogemos esas impresiones. A la gente que le da rabia ver cómo fulano de tal se compra un yate de 1.000 millones de pesos. Esa gente está ahí, de 3, 4, 5 millones de dólares. Gente que tiene vehículos de alta gama que no puede justificar. Gente que tiene cuantiosos ganados que no puede justificarlo, fincas y viviendas que no pueden justificarlo, villas, inclusive casas del extranjero y cuentas millonarias de extranjero. La gente está cansada de eso, de ver esa cosa, de cómo se han repartido el Estado. Entonces, ¿qué es lo que pretende el presidente Luis Abinader con la propuesta de reforma constitucional? Es ponerle un candado a estas situaciones.
es que se pueda tener un mecanismo que vigile, que supervise real y efectivamente lo que está pasando, lo que pasa con los fondos del Estado. Eso es lo que pretendemos. Un mecanismo imparcial, de justicia. Ay, ¿por qué le temen a esto? ¿Por qué le tienen miedo a esto? Y quiero pedirle al presidente, quiero decirle al presidente que no se eche para atrás con esta vaina. No se eche para atrás con esto, presidente. Porque la fortaleza suya, el respeto que nosotros tenemos, que este pueblo le tiene a usted, y el apoyo que este pueblo le tiene hasta el día de hoy, consiste básicamente en su palabra, consiste en su propuesta, y consiste sobre todo en el carácter que usted le ha puesto a la justicia. Consiste sobre todo en el carácter que usted le ha puesto a la justicia, presidente. Aquí son pocos los funcionarios que están haciendo algo para sostener su gobierno. Son muy pocos. Su gobierno está siendo sostenido por su palabra y por la posición que usted ha asumido con relación a la justicia. Y el pueblo dominicano lo está apoyando y lo está apoyando por esta situación. Si eso se cae, es probable que también usted sufra la consecuencia de eso. Así que con esto no ponga en duda, ponga en marcha un referéndum si es necesario. Escucha al pueblo, que sea el pueblo que sea el pueblo que decida sobre su futuro. Esa oposición, esas corporaciones llamadas partidos políticos o partidos políticos convertidos en corporaciones, no tienen la calidad para oponerse a este tipo de reforma constitucional. Que repito, a ustedes es a quienes más se les convendría, porque esta reforma podría restaurar la credibilidad en el sistema político, porque los forzaría a comportarse de una manera cívica, educada, de una manera prudente en cuanto a la administración de los recursos públicos. Así que, presidente, tome en consideración, y al pueblo dominicano, tome en consideración lo que nosotros estamos diciendo en este momento. Esa reforma constitucional nos corresponde a nosotros, y nosotros debemos empoderarnos de ese discurso. Nosotros no podemos dejar al presidente solo con esta propuesta, porque el presidente no está haciendo una reforma constitucional para modificarla y reelegirse. No está haciendo una reforma constitucional con pretensiones personales. ¿Verdad que no? Entonces, ¿cuál es el temor? ¿Por qué no se puede hacer una modificación para garantizar la eficiencia del funcionamiento del Estado? Porque esa es la propuesta. Yo les invito a ustedes a que la busquen, que están en todas las redes sociales, están en todas las páginas de periódicos digitales. Busquen en la página del gobierno, también ahí está, busquen cuál es la propuesta de reforma constitucional. Es una propuesta integral que promueve la eficiencia del Estado, que promueve un sistema de justicia garante de los recursos del Estado. Y a eso estos pendejos le tienen miedo. Ya se han opuesto a la ley de extinción de dominio, se han opuesto a eso. Pero yo sé, creo y estoy seguro que esa no va a pasar, porque esa sería como un tsunami, sería una especie de tsunami
que arrasaría con muchas cosas en este país, inclusive del mismo gobierno, de personas que forman parte del gobierno. Son un tsunami, eso no creo que vaya a pasar aquí en este país. Pero está bien, no hay problema. Si no pasa esa ley, no hay ningún problema. Se queda todo como está, pero sí vamos a diseñar un mecanismo que a partir de ahora las cosas puedan cambiar. Y para que las cosas cambien, esa reforma, esa propuesta que tiene el presidente Luis Abinader, debe ser aprobada. Y el pueblo dominicano debe levantarse para que esa propuesta sea aprobada, para que esa reforma constitucional de una vez y por todas se pueda hacer y lograr un mecanismo vigilante de los recursos del Estado. Vamos a defenderlo, pueblo dominicano. Vamos a defender nuestros intereses. No vamos a dejarle a estos señores que se han repartido el país centímetro por centímetro y que se reparten cada año el presupuesto del Estado. No vamos a dejarle a ellos la decisión del futuro de este pueblo, porque si lo dejamos en manos de ellos, del futuro de este pueblo, entonces nosotros estamos condenados a desaparecer de alguna u otra manera. Porque fíjense bien, que ahorita nosotros tocábamos el tema de las parturientas haitianas, de las declaraciones que ha hecho la ONU contra, pues son declaraciones contrarias a lo que nosotros hemos hecho en beneficio de Haití o en asistencia y en su solidaridad con Haití. Pero sin embargo, muchos de esos miembros de esas corporaciones, de partidos políticos y muchos de esos opositores son promotores de la inmigración ilegal. ¿Por qué? Porque cuando aquí se construyen esas grandes plazas y esas grandes edificaciones que se hacen en este país, muchas veces la mayoría de los obreros de esas obras son manos de obra haitiana irregular. Y sobre esos temas sí la oposición debería unificarse. Sobre esos temas sí la oposición debe responderle a la ONU. Pero no pueden oponerse a que el pueblo dominicano tenga una real reforma constitucional que le permita establecer un mecanismo de vigilancia de sus recursos. Una justicia independiente es lo que este pueblo se merece, lo que este pueblo quiere y lo que este pueblo exige. Así que, presidente Luis Abinader y pueblo dominicano, yo les invito a que defendamos esta posición. Vamos a defender esta posición. Señoras y señores, hemos llegado a la parte final del programa y les invito a que el próximo sábado a partir de las 11:30, hasta las 12, ustedes sintonicen con nosotros. Todos los sábados, Richard Gonel estará aquí con ustedes con su programa Tu Opinión y la Mía. El programa queda ahí en las redes sociales para que puedan disfrutarlo aquellos que no tuvieron la oportunidad de sintonizarlo a través de Daja TV, Canal 48. Nos vemos el próximo sábado.